Amén y amén. Bien, entonces les invito a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Y hoy voy a hacer una, una forma un poco diferente. No voy a dar lectura a todas las escrituras que vamos a mostrar. Yo quiero ahorrar lo más que pueda el tiempo eh, para, para poder abarcar todo el material que tengo y que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Voy a dar lectura a algunas porciones, algunos que otros versículos sí los voy a leer completos. Sin embargo, van a aparecer allí en pantalla, va a quedar grabado allí en pantalla para que usted pueda leer toda la cita que le estoy dando. Y Lucas capítulo 6, versículo 26, dice la palabra de Dios: ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Vuelvo y leo: ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y vamos a conversar un poco hoy bajo el título Entendiendo el proceso, entendiendo el proceso. Y si usted le pregunta a un abogado, ¿a qué le llaman los abogados? Proceso. ¿Qué es un proceso para los abogados? Pues esos abogados van a decirle para ellos que es seguir un proceso allí según un tribunal, según la causa que le lleven a alguien, y le explicará lo que es un proceso según la profesión que él ejerce. Si le pregunta a un ingeniero cuál es el proceso en la fabricación de un producto, y él le va a explicar lo que para él es un proceso según el producto que esté fabricando o produciendo, le dará la explicación. Si le pregunta a un cirujano, si le pregunta a un carpintero, si le pregunta a cada quien que sigue procesos, entonces usted va a ver que cada quien le va a explicar los procesos que se dan en su área. Y el problema con los cristianos es que desconocemos muchas veces los procesos por los cuales estamos pasando o que nos toca pasar como cristianos. Como desconocemos los procesos, entonces cuando hay algo que no nos encaja, entonces nos sentimos incómodos, nos sentimos mal porque no conocemos los procesos que se viven como cristianos. Procesos que nos van a ir moldeando, procesos que nos van a ir transformando, nos van a ir haciendo lo que nosotros como cristianos debemos llegar a hacer. Y si no conocen los procesos terrenales, muchos más van a conocer los procesos que Dios permite que ocurran en nuestra vida, y van a vivir todo el tiempo intranquilo. La iglesia es un organismo vivo, es un organismo semejante a un organismo vivo que tiene, que sufre, experimenta procesos, y aunque se parecen a los de la vida secular, no son procesos idénticos a los de la vida secular. Por eso tenemos que saber nosotros diferenciar cuáles son estos procesos que vive la iglesia, este, y, y poder estar al tanto de qué está pasando. Mire, dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, se ha querido implementar o implantar eh, los mismos procesos que ocurren en la vida secular para obligar que ocurran en la vida de la iglesia. Y si hablamos, por ejemplo, de los liderazgos dentro de la vida secular, eso que ocurre allá, entonces quieren imponerlo dentro de la iglesia, y que los líderes dentro de la iglesia deben comportarse como se comportan los líderes del mundo. Y con esto hay que tener muchísimo cuidado, porque un siervo de Dios
no es un líder como los del mundo. Lo que usted conoce como liderazgo a nivel del mundo no aplica en todo para un líder dentro de la iglesia. Son procesos totalmente diferentes. Entonces, cuando hablamos de un líder dentro de la iglesia, han querido medir el éxito de un líder, de un siervo de Dios, lo quieren medir como miden el éxito los líderes en el mundo. Y eso no funciona de esa manera. ¿Cómo funciona en el mundo para que vamos comparando? En el mundo, mientras más seguidores tiene un líder en el mundo, entonces es más exitoso. Mientras más me gusta tenga, mientras más like tenga el líder, entonces mejor es ese líder en el mundo. Mientras más dinero tenga el líder del mundo, entonces es más exitoso ese líder del mundo. Y mientras más renombre o reconocimiento tenga ese líder en el mundo, pues más exitoso es el líder del mundo. Si le sigue mucha gente, entonces lo que dice ese líder, lo que pregona ese líder es verdad. Esos son parte de los parámetros con el que miden el liderazgo a nivel del mundo secular, pero que estos parámetros lamentablemente no encajan con los liderazgos a nivel de la Biblia. Usted que tiene tiempo en el Evangelio ha tenido que haber leído los liderazgos dentro de la Biblia y que muchos de estos parámetros que le acabo de nombrar chocan con los líderes dentro de la iglesia o con los líderes dentro de la Biblia. ¿Ve? Si va usted a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, allí el apóstol Pedro nos está diciendo cuáles son esas cosas que nosotros como siervos de Dios debemos agregar a nuestra vida. Como siervos de Dios debemos agregar, mire, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Si usted ha leído del liderazgo secular, no aparece nada de esto en el liderazgo secular. Usted, el, 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 la enseñanza, el crecimiento, la, lo que usted debe adquirir como líder secular, no le habla de que debe añadir fe, a la fe le debe añadir virtud, a la virtud le van a añadir conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia. No, esto no lo añade. Lo primero que le van a pedir es que usted le agregue conocimiento, un buen título en una buena universidad, con un muy buen prestigio, de que tenga experiencia de haber trabajado en una empresa importante, en una empresa de renombre, en haber logrado crear una empresa transnacional. Y estas son las cosas que piden para el liderazgo secular. Pero cuando va al libro de Pedro, usted no consigue las cosas que piden para el liderazgo secular, no es la que se pide a nivel de la iglesia. Y esto, cuando lo logramos entender, podemos ver que los mismos parámetros con los que se mide el liderazgo del mundo no son los que deben medir el liderazgo para la iglesia. Aunque no tengo el texto acá, pero como usted es conocedor de la Biblia, usted puede leer los requisitos para ser obispo y va a ver que los requisitos para ser obispo son muchísimo, muy diferentes a los requisitos para ser el presidente en una empresa o en una transnacional. Muy diferente. Entonces, tenemos que ubicarnos porque no se trata de satanizar a los líderes seculares o de exaltar a los líderes seculares, no se trata de satanizar a los líderes cristianos o de exaltar a los líderes. No, cada quien en su debido lugar, cada quien en su debido lugar y cómo deben trabajar. Pero ¿qué pasa dentro de la iglesia cristiana? Bueno, yo no he visto el primer árbol despotricando de otro árbol.
hablando mal de otro árbol, ni queriendo destruirlo porque no da el mismo fruto. No, que tú eres una mata de coco y tienes que dar mango. Yo no he visto a los árboles luchar porque el que debe dar mango de peras o el árbol de manzana tenga que dar eh, cocos. ¿Ve? Estos hechos bochornosos solo se van a ver entre los seres humanos. Y mientras más nos adentramos en la iglesia y nos encontramos con este tipo de situación, entonces se vuelve más escandaloso, pues esta es la conducta que se espera para inconversos, pero no para gente que en verdad se supone hemos conocido el evangelio de la salvación. Entonces, la conducta de andar despotricando o tratando de destruir al otro o procurando hablar mal de los demás, eso lo puede esperar o lo debe esperar usted allá en el mundo, pero no dentro de la iglesia. Eso no debería ocurrir dentro de la iglesia. Pero lamentablemente, pues, mientras más carnales seamos, más vergonzosos son nuestros comportamientos dentro de la iglesia. Ese es un parámetro. Hermano, ¿y por qué dice carnales? Porque eso es un fruto. Eso es un fruto. La carnalidad es un fruto. Entonces, mientras más carnales seamos, más vergonzosos van a ser nuestros comportamientos. Nosotros somos llamados a considerar la conducta de nuestros pastores e imitar su fe. Así dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Vuelvo, hago la observación, por el hecho de que no lea el texto completo, no significa de que no leí el contexto ni que estoy sacando el versículo fuera del contexto, sino que quiero hoy ahorrarme el tiempo. Quiero ahorrar el tiempo para que pueda cubrir todo el material que quiero cubrir con ustedes en el día de hoy. Entonces, en hebreo nos dice que debemos considerar cuál ha sido la conducta que haya tenido nuestros pastores y entonces debemos imitar su fe. ¿Por qué esa relación? Porque la conducta debe ser producto de la fe, el resultado de la fe. Ante semejante reto, lo mejor es revisar la conducta de los que ya descansan en el Señor, pues los que estamos vivos, oiga bien, los que estamos vivos, puede que le podamos decepcionar, que podamos decepcionar a otro. Entonces, mejor tomemos como ejemplo los que están registrados en la Biblia. Ya personas que sirvieron a Dios, que tienen un buen testimonio, que allí está escrito cómo vivieron, que les tocó vivir, que cómo Dios los respaldó o no los respaldó y aprendamos de ellos. Pero si nosotros ponemos la mirada en los que estamos todavía vivos, puede que algo que yo haga o algo que yo diga le puede decepcionar. Si esto lo comprendemos, nos evitamos muchísimos problemas. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en aquellos, imitar la conducta de los que ya partieron con el Señor. Partieron con el Señor. Entonces, allí tenemos muchísimos ejemplos y voy a procurar, pues, eh, de forma muy amplia, eh, cubrir hoy varios ejemplos allí para que nos sirva a nosotros de referencia a la hora de tomar decisiones. Usted verá dentro de la iglesia gente persiguiendo los ideales de líderes seculares. Yo se los respeto, yo no tengo problema. El que crea que debe perseguir los ideales seculares, pues ya dará cuenta con Dios. El apóstol Pablo dijo, si yo agradase a los hombres, no fueses siervo de Dios, no agradar a Dios. Por algo lo diría, por algo lo diría. Ya vamos ahorita a ver, a revisar un poco la conducta o la vida de Pablo. Entonces, mientras más procuran imitar a los líderes mundanos,
se alejan cada vez más del carácter y de la conducta de los siervos de Dios. Porque los siervos de Dios no se miden con los parámetros y la conducta de los líderes mundanos. En especial del siervo de Dios por excelencia. Sí, el Señor Jesucristo es el siervo de Dios por excelencia. Así lo establece en la Escritura que Jesucristo es el siervo del Dios Altísimo. Y dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Mire allí, hace una semblanza de algunas cosas de Jesucristo que usted puede servirle, ayudarle para vivir la vida cristiana. Primera de Pedro 2, 21 al 24. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Eso debería ser una de las cosas que deberíamos imitar. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso debería ser otra de las cosas que deberíamos imitar y que es muy difícil conseguir en los líderes mundanos. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Eso debería ser otra de las cosas que deberíamos imitar. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. De manera que ahí tiene una semblanza, allí una idea de cómo debe ser nuestro comportamiento al tomar en cuenta al siervo de Dios, al Señor Jesucristo, como referencia de lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos comportarnos. Esto habla del carácter del Señor Jesucristo, de cómo fue su liderazgo, pero también habla de cómo trataron a ese líder, cuál fue el trato que recibió. Parece que ese no es el liderazgo que busca la mayoría de los líderes en la iglesia. Solo le deslumbran los milagros que hizo Jesucristo por mano, que hizo Dios, perdón, por mano de Jesucristo. Sin embargo, todas esas vivencias formaron el carácter del Señor Jesucristo. Le tocó rogar, le tocó suplicar, le tocó clamar, le tocó derramar lágrimas, padecer, obedecer para poder ser perfeccionado. Y todas esas cosas las va a conseguir usted en la vida de Jesucristo descrita en cada uno de los evangelios. El libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 9, dice que Jesucristo ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas, y padeció, y porque lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo padecido, pues entonces fue que fue perfeccionado. Ahí está el texto, usted lo lee después con calma. Cuando me refiero a los siervos de Dios, hablo de todos los miembros de una congregación. ¿Será que están metidos todos los que conforman una iglesia como siervos de Dios? Bueno, debería ser así. Eso sería el ideal, que todos los que conforman una iglesia sean siervos de Dios. Pero nosotros debemos tener bien claro que no todos los que se congregan en una iglesia son siervos de Dios. No todos los que se congregan en una iglesia son siervos de Dios. Y no se me vaya a ofender con esto, porque a lo mejor usted está ahorita conectado allí y entonces alguien susceptible de esos de cristal que se parten con cualquier cosita, está diciendo que yo no soy siervo. Yo no le estoy señalando. Yo le estoy diciendo que tenemos que tener consciente, debemos saber que dentro de una congregación hay personas que no son siervos de Dios. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo sé? Por su fruto los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, solo llega a ser siervo aquella persona que ha sido libertado del pecado. Pero si la persona permanece en pecado, sigue practicando el pecado y le gusta es andar haciendo cosas pecaminosas, ese no es siervo de Dios.
No es siervo, por más que se congregue todos los domingos, todos los martes, todos los jueves, todos los sábados, de lunes a lunes. Si sigue permaneciendo en pecado, practicando el pecado, no es siervo de Dios. Dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22, dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. De manera que condición para poder llegar a ser siervo de Dios es haber sido libertado del pecado. El que permanece esclavo del pecado no es siervo de Dios. Entonces, no le estoy señalando, no le estoy a usted condenando. Usted conoce su vida. Si su condición, su situación es que sigue haciendo pecado, entonces usted no llega nunca a ser siervo de Dios. Es sencillo. Y no, yo no le estoy condenando. Simplemente le estoy dando a conocer lo que ocurre. Entonces, lo primordial es entender que es un problema grande en la vida cristiana. Si usted ve que todos están hablando bien de usted. Si todos en la iglesia están hablando maravillas de usted, pues tenga mucho cuidado. Ojo, no es que no haya alguien en la iglesia que hable bien de usted. Sí, va a haber gente que hable bien, pero si de 100 miembros, los 100 están hablando bien de usted, si todos están hablando bien, bueno, en el liderazgo secular, eso es bueno, pero en el liderazgo dentro de la iglesia, eso es un ay. Eso es un ay. Por eso les decía, los liderazgos son totalmente diferentes. En el liderazgo fuera de la iglesia, eso es lo ideal, que todos hablen bien, aunque tampoco llega a ocurrir, ¿no? Si le hablo de un liderazgo secular que vivió una vida tormentosa a pesar de ser una persona muy inteligente, el creador de la empresa Apple, no es una propaganda para que no vayan a tumbarnos el video. El señor que se llamó Steve Jobs, usted escuche la historia de vida de él, su liderazgo dentro de esa empresa, cómo incluso la misma empresa lo votó porque no estaban de acuerdo con él. Y estamos hablando del mundo. La empresa lo votó porque no estaban de acuerdo con él y luego les tocó volverlo a contratar para que salvara la empresa porque la empresa iba a la ruina. Entonces, de manera que no todos los liderazgos la gente va a hablar bien de la persona, pero la diferencia dentro de la iglesia es que si todos están hablando bien, eso constituye un ay para la persona, un ay. Así dice el libro de Lucas capítulo 6, versículo 26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Así hacían sus padres con los falsos profetas. De manera que no es que usted vaya a procurar que la gente hable mal de usted, ay, todos están hablando bien, yo voy a hacer algo malo para que la gente hable porque no puede. No, 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 no. Téngame paciencia, no me malinterprete. No es que usted vaya a procurar hacer el mal para que hablen mal, sino que encontrará que mientras más usted se vaya pareciendo a la imagen del Hijo de Dios, mientras más usted vaya alcanzando el lugar donde Dios quiere llevarnos a todos, más incomodidad va a causar. Más incomodidad va a causar, va a ocasionar, más van a hablar de usted. Ahora, si usted haciendo las cosas malas, la gente habla mal de usted, pues usted está cosechando lo que sembró. Y si haciendo el bien la gente habla mal de usted, pues tiene que también entender qué está pasando. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, allí tiene usted la respuesta de qué es lo que debe hacer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 9, no voy a leer, al 19, del 12 al 19, no voy a leerlo todo. Usted lo lee con calma después y dice, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, por andar de chismoso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, ahí está lo que usted y yo debemos hacer. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el último versículo allí dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ese es el versículo 19. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, entiéndanme por qué yo les estoy pidiendo a la gente en estos momentos que se pongan del lado de Dios. Encomiéndense a Dios, por favor. Encomiéndense a Dios. Mantengamos siempre enfocados en la recompensa. Eso es lo que tenemos que hacer. Mantenernos siempre enfocados en la recompensa. Debemos recordar que nosotros vamos en pos del premio del supremo llamamiento. Filipenses 3, del versículo 13 al 14 dice, Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir adelante con la mirada puesta en el premio, en la recompensa para lo cual fuimos llamados. Recuerde que Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice que esa herencia es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y que está reservada allá en los cielos. Todavía no la hemos recibido, pero se nos va a entregar, se nos va a dar si permanecemos fiel, si permanecemos firmes delante de Dios. Recuerde que nosotros estamos anhelando una patria celestial, estamos anhelando una patria celestial que Dios ha preparado, así dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13 al 16. Dice, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelan una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Otra de las cosas que debemos hacer es mantener puesta nuestra mirada allá en el galardón, allá. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 25 al 26, dice que padecieron todas estas cosas y las soportaron porque tenían puesta la mirada en el galardón. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. No nos dejemos desenfocar, no nos dejemos desenfocar. Mantengámonos como viendo al invisible, porque eso es lo que nos va a garantizar que recibamos la recompensa de parte de Dios. Ahora, mientras vivamos nuestra vida como cristianos, se pueden presentar diferentes procesos. Y esos procesos nos deben ir moldeando y preparando para que estemos listos para poder recibir la recompensa de parte de Dios. Como siervos de Dios y de su Hijo Jesucristo, debemos saber que tendremos oposición. Usted que ha decidido buscar a Dios, de creer en el Hijo de Dios, usted tiene que saber que va a recibir oposición. Pero pensar que la única oposición que vamos a tener viene desde afuera es ingenuo. Pensar que solamente el diablo nos va a atacar es ingenuo. Nosotros tenemos que ser conscientes que el diablo, como sabe que le quedan pocos días
está haciendo guerra contra la iglesia, sí, y está haciendo guerra contra los santos, pero no toda la oposición que vamos a recibir va a venir desde afuera. Apocalipsis 12:12, usted va a encontrar allí, dice que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y Apocalipsis 12:17, usted va a encontrar allí que dice que el diablo se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De manera que sabemos que el enemigo está haciendo la guerra, pero no es el único que hace oposición. Y por eso muchas veces nos causa sorpresa las cosas que ocurren, porque pensamos que solamente es el enemigo, o que alguna oposición, entonces la persona tiene que estar endiablado para poder presentar oposición. No, 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 no. La lucha contra el diablo es real, pero la oposición que hace más daño a una iglesia es la que ocurre desde adentro de la iglesia, hacia los miembros de la iglesia y por los miembros de la iglesia. Y peor es la oposición, el daño que hace la oposición cuando ocurre desde el liderazgo, porque esto crea confusión entre el pueblo y hace que algunos se aparten o desvíen la mirada del camino. Entonces, nosotros tenemos que tener eso bien claro. El apóstol Pablo, en 3 de sus epístolas, habló de que había gente, que él tenía gente que se le oponían. El apóstol Pablo, una persona con un conocimiento de la palabra de Dios bastante grande, y él le escribe a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 28, dice, y en nada intimidado por los que se oponen, y en nada intimidado por los que se oponen. Entonces, él les avisó a los filipenses que habría gente que se iba a oponer, pero que no se dejaran intimidar por esa gente que se iba a oponer. O lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 al 16, mire, escribiéndole a los tesalonicenses, le dijo, y a nosotros nos expulsaron, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Tremenda la oposición que recibió el Pablo. Tremenda, ¿ve? Y a nosotros nos expulsaron. Yo no sé, yo le pregunto a usted, ¿usted hubiese sido capaz de expulsar al apóstol Pablo de la iglesia? No creo. Yo no lo creo usted capaz. Pero el apóstol Pablo se encontró con esta gente que lo expulsaron y le impedían hablar a los gentiles para que los gentiles se salvaran. Y sigue diciendo allí más adelante, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, a pesar de que los habían expulsado y de que estaban haciendo esto en contra de ellos. Dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahí está otra vez la expresión, con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Entonces va a haber gente que se va a oponer a la predicación del evangelio. O le escribió a Timoteo, allá en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De manera que no es extraño que quien se levante a oponerse, a perseguir, a hacer daño, a buscar la manera de impedir que el evangelio se predique. El Señor Jesucristo lo advirtió con estas palabras en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 22 y 23. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Tremendo, porque las bienaventuranzas que nos gustan son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ay, 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 eso es sabroso, eso es bueno, eso es bonito. Pero esta que dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, esa como que no gusta mucho, porque habla de que vamos a pasar por una situación donde
vamos a ser aborrecidos. Y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. De manera que aquí en esta misma cita nos dice que tenemos que estar pensando es en el galardón, que no importa que nos aborrezcan, no importa que nos aparten de ellos, no importa que nos vituperen, no importa que desechen nuestro nombre como malo, sino que tengamos puesta nuestra vista en el galardón que es grande en los cielos. Y esto no solo ocurrió con los discípulos, sino, y tampoco es solamente para los líderes dentro de la iglesia, no, eso es para todos, para el que tiene cargo y el que no tiene cargo, para todo aquel que quiera buscar de Dios. Cuando usted que ha conocido la verdad del evangelio, le habla a un familiar suyo, ¿qué hace ese familiar? Le recibe, le dice, sí, siéntese por aquí, vamos a conversar hoy, dime todo lo que tienes que decir. No. Y mientras más claras sean las cosas que usted le está diciendo, mientras más específico sea lo que usted le está diciendo, pues más rechazo va a conseguir aún de su familia. Más rechazo. Pero recuerde, no le están rechazando a usted. Si usted entiende el proceso, todo lo que está pasando, no es contra usted, es que no quieren escuchar la verdad. No es contra usted. Entonces, mientras más se predique la verdad, más oposición se tendrá. La oposición será proporcional a la verdad. Si lo que usted dice no va acorde con la verdad, puede que hasta le aplaudan, pero la verdad, ¿qué va a hacer? La verdad entra como punzada, penetra los corazones hasta partir el alma. Y eso incomoda, claro que nos incomoda, eso es normal. La verdad, cuando va penetrando, va allí, ardiendo en nuestros corazones. Y eso incomoda, claro que incomoda. Ahora, usted y yo debemos tomar la decisión de qué va a predicar. Si usted no quiere incomodar a la gente, pues no le predique la verdad. Pero si usted le quiere predicar la verdad, aun cuando se incomode, usted tiene que saber que la verdad que le está predicando les va a arder, les va a incomodar, los va a hacer sentir mal, porque es la verdad. Cuando esa persona no quiere aceptar la verdad, pero cuando la persona quiere aceptar la verdad, entonces eso va a ser un aliciente, va a ser una bendición para su vida, va a traer una renovación a su alma, va a traer paz a su vida. Entonces, la oposición no es que simplemente que no van a estar de acuerdo con usted, sino que van a procurar impedir que se predique. Van a procurar silenciarle. No, no queremos escuchar. Y van a impedir que otro también escuche. Eso es la oposición. Van a impedir que otro también escuche. Entonces escuchará frases como, le dirán a usted frases como, no predique eso, no diga eso, le prohibimos. Expresiones semejantes a aquellas que llevó a los discípulos a exclamar en Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra de las cosas que debemos entender que la oposición dentro de la iglesia es producto de que el enemigo ha sembrado cizaña en el corazón de las personas. Así lo dice el libro de Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Usted conoce esa parábola bastante bien. Y dice allí cuando le preguntaron, cuando él está hablando esta parábola, dice, vino un enemigo y sembró cizaña
entre el trigo y se fue, y se fue. Entonces, por eso, cuando estas cosas ocurren dentro de una iglesia y usted empieza a hacer una cacería de brujas, a ver quién fue el que sembró la cizaña, quién fue el que... Usted no va a encontrar al enemigo ahí dentro de la iglesia. El enemigo entró allí dentro de la iglesia, sembró la cizaña en algunos corazones y se fue. ¿Y sabe qué va a hacer después? Después va a llegar a ver cuál fue el trabajo, el resultado del trabajo que hizo cuando sembró la cizaña. El enemigo no se va a quedar allí, simplemente siembra la cizaña en el corazón de la persona. Entonces, los discípulos, perdón, en la parábola dice que los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo, no, no, no arranquen la cizaña. Hermano, pero qué incomodidad en la iglesia. Gente que cree la verdad y cree, otros que no creen. Esa peleadera dentro de la iglesia. Gente que tiene cizaña estará dentro de la iglesia y gente que no tiene cizaña, sino que tiene trigo, estará dentro de la iglesia. ¿Qué le podemos hacer si esta parábola habla acerca de eso? Présteme atención, porque ahora que le estoy hablando de cizaña, entonces a lo mejor a su mente empezaron a llegar nombres de personas, fulano, sutano, perencejo. No, 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 téngame paciencia. La cizaña no es una persona. La cizaña no es una persona, es una semilla que es sembrada en el corazón de la persona. Así como la palabra no es una persona, sino que el trigo que representa la palabra es sembrado en los corazones para que germine en el corazón. Claro, hay personas que son cizañeras, claro, hijos del diablo, usados por el enemigo, son cizañeros, pero entienda que la cizaña no es una persona. Se dejan usar algunas personas por el diablo para ir sembrando cizaña. Entonces, esa semilla llamada cizaña sembrada en los corazones hace que se ahogue la semilla de trigo que ya había sembrado, se había sembrado en ese corazón. Compite esta semilla de cizaña, compite con la semilla de trigo y hace que el trigo muera y solamente va a brotar la cizaña. Y cuando vemos la conducta de la persona, entonces es cizaña lo que hay en el corazón de esa persona. Bueno, si usted se pone a arrancar la cizaña, déjeme decirle que ese no es trabajo suyo. Arrancar la cizaña no es su trabajo. Y si intenta hacerlo, entonces arranca la semilla buena que pudo haber quedado por ahí también. Y entonces no crece ni lo uno ni lo otro. Y esto pasa con especialmente el nuevo creyente. Entonces dice, no, entonces yo no voy para ningún lado, ni para esta iglesia, ni para aquella. No sirvo a Dios. Porque entonces la poca semilla que había sido sembrada es arrancada de su corazón. Entienda, por favor, entienda. Cuando usted ya distingue la cizaña, el que sembró la cizaña allí, el cizañero, ya no está allí. Ya no está allí, el cizañero salió hace rato. Muchas veces no es miembro de la misma iglesia, sino que se le ha acercado a la persona y le ha hablado mal, ha procurado sembrarle la duda sutilmente, como hizo Satanás con Eva en el huerto. Usted conoce esa porción, por eso no le puse allí la cita. Pero usted vaya en el Génesis y cuando el diablo habló con Eva y le susurró al oído, mira, no, con que Dios os dijo, no, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo, mira, ustedes, lo que Dios no quiere es que ustedes estén bien y que usted conoce toda esa historia allí. Y el diablo arrancó y se fue de allí. Cuando ya ellos están desnudos, que escuchan la voz de Dios en el huerto, allí no estaba el cizañero. Cuando Dios le está pidiendo cuenta, es que lo agarra y le dice, ¿qué fue lo que hiciste? Pero el cizañero no estaba allí.
Eso tenemos que entenderlo, que cuando el trabajo de cizaña se ha hecho dentro de una iglesia, la mayoría de las veces esa persona ya no está allí y cuando ya se forma el problema, es lo que va a estar a la expectativa para contemplar el fruto del trabajo que ha hecho, lo efectivo que fue, para regocijarse del éxito que tuvo. Pero mi hermano, cada quien va a recibir la recompensa de parte de Dios cuando llegue el momento de dar la recompensa a cada quien según ha sido su obra. Solo el trigo lleva fruto. La espiga cargada del trigo dobla a ese trigo por el peso de la carga de grano que tiene, pero la cizaña siempre está erguida porque no lleva fruto, no tiene granos que doblen la espiga. Entonces, eh, cuando llega el tiempo de cosecha, sacan primero todas esas espigas que están así levantadas, que no tienen grano, las eliminan y entonces pueden ver la espiga que está doblada, cargada de trigo. Ahora, no nos corresponde a nosotros quitar la cizaña, cierto, eso no nos corresponde a nosotros, pero sí nos corresponde a nosotros procurar que la cizaña no nos impida llevar fruto para Dios. Usted y yo necesitamos dar fruto. No impida que la cizaña, perdón, no, no permita, no permita que la cizaña le impida llevar fruto para Dios. Siempre va a estar allí, pero usted tiene que seguir dando fruto para Dios y procurar de que la cizaña no esté sembrada en el corazón suyo, pues. Eso es lo más importante. Procurar que la cizaña no esté sembrada en el corazón suyo. El enemigo arranca la semilla para que no germine. Esa es otra estrategia que usa. La ve usted en Mateo capítulo 13, versículo 19. 13, 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lo triste es de que cuando hay personas con tiempo en el evangelio y no han logrado, en todo ese tiempo, no han logrado entender la palabra del reino, aunque tenga 20, 30, 40 años en el evangelio, el enemigo arranca lo poco que había allí y nos quedamos asombrados de cómo actúa una persona después de tantos años, actúa de una manera que ni un nuevo creyente actúa de esa manera. Hermanos, alguien haya permitido que el enemigo siembre cizaña en su corazón. ¿Tiene remedio? ¿Se puede hacer algo con él? ¿Puede llegar a salir de esa situación? Sí, 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 sí. Sí puede salir de esa situación, pero le aplica el mismo proceso que se le aplica a todo aquel que ha pecado. Tiene que empezar por arrepentirse, convertirse, como dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque el efecto de la cizaña en su vida es amargura, el efecto de la cizaña en su vida es resentimiento y que eso le lleva a actuar de como actúa. Entonces, para poder salir de eso, bueno, haga cargo de que va a volver a sembrar, dele unos 4 pases de tractor allí, mande que le pasen 4 veces a voltear esa tierra y espere que toda esa hierba se muera allí y empiece otra vez por sembrar la buena semilla en el corazón. Yo no digo que esto vaya a ser fácil, pero Dios, nosotros, el Dios que servimos, sabemos que para Él no hay nada imposible.
Dios puede transformar su vida. Insisto, esa persona lo que ha dejado es montar su corazón. Se le llenó el corazón de monte. Entonces, el monte no da fruto. Hay que volver a empezar. Hay que orar por esa persona porque debe iniciar de cero. Mire, el problema no es que alguien se caiga. Estaba montándose en una mata de coco para agarrar cocos allá y se cayó de allá arriba de la mata de coco. El problema no es que se cayó. El problema es que cuando se levanta, tiene que darse cuenta que no está todavía ya encaramado, está aquí abajo. Y que para poder llegar allá donde está el fruto, allá arriba, tiene que volver a empezar a subir. Tiene que empezar de cero. Ah, porque yo era pastor, entonces ahora tengo que volver al mismo cargo donde estaba. Aguántate, tienes que volver a empezar a subir y demostrar que en verdad ha habido un cambio, una transformación en tu vida. Y puse el cargo de pastor, pero ¿cuántos cargos en la iglesia? Incluso es que no, yo era usado en la iglesia. Usted va a encontrar multitudes de gente. Yo era usado en la iglesia, pero entonces como me aparté, cuando regresé, me sentaron en la banca, me pusieron disciplina. Y eso yo no estoy de acuerdo con la disciplina. Mi hermano le toca volver a empezar a subir el árbol para volver a alcanzar los frutos que están allá arriba. Es que eso no es así, de buenas a primeras, porque yo tenía este cargo, entonces ahora tengo que regresar con el cargo. No, por eso es que debemos pensar antes de actuar, antes de hacer las cosas. Insisto, esa persona tiene posibilidades de que Dios le ayude. Claro que sí, tiene que arrepentirse y empezar otra vez de nuevo. Tiene que empezar otra vez de nuevo. Entendamos que el trabajo en la iglesia se delega. Todos los trabajos en la iglesia se delegan. Usted consigue de que a usted le decían, hermano, mire para que hoy dirija el culto, mire para que hoy lleve la predicación, para que hoy, y esas delegaciones llegan hasta delegarle como pastor en una iglesia. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos confiando en Dios, que por medio de su espíritu le va a guiar a hacer lo que es correcto. El trabajo se delega dentro de la iglesia. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Vaya al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3, allí va a encontrar que dice que se presentó un problema dentro de la iglesia, estaban quejándose por la repartición de unos bienes allí. Y entonces dijo el apóstol, dijo, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué pasó con la repartición después de eso? Ya eso era responsabilidad de esas personas que se encargaron de repartir esos bienes. O segunda de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2 en segunda de Timoteo, le dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, es imposible que un solo pastor haga todo el trabajo. Si queremos crecer y hacer que la iglesia crezca, tenga muchas sedes a nivel mundial, nosotros tenemos que delegar el trabajo. ¿Qué riesgo corremos? Corremos el riesgo que algún pastor en el camino se voltee y quiera causar daño a la iglesia. Eso es un riesgo que corremos, pero estamos confiando que Dios es el que se encargará de dar la recompensa a cada quien. Eso es normal. ¿Que causa inconveniente, que causa malestar? Sí, claro, mi hermano, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta fue la forma como trabajó el apóstol Pablo, como trabajó el apóstol Pedro. Le dije que le iba a poner los ejemplos de la Biblia. Y ellos trabajaron muy parecido, iban encargando a las personas que consideraban idóneos para que hicieran el trabajo de pastorear a los creyentes. No podían ellos estar en todo lugar al mismo tiempo. Y le pregunto,
¿Se llevaron sorpresa el apóstol Pablo y el apóstol Pedro? ¿Se llevaron sorpresa? Sí, vamos a ver los ejemplos. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 capítulo 11, versículo 26, que estuvo en peligro entre falsos hermanos. En peligro entre falsos hermanos. Entonces, en ese delegar el apóstol Pablo de funciones, entonces dijo que estuvo en peligro entre falsos hermanos. O Juan, el apóstol Juan, vaya a tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al versículo 12. Este lo voy a leer completo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 12. El apóstol Juan, que también trabajó de la misma manera, delegando funciones. Dijo Juan, yo he escrito a la iglesia. Hoy, gracias a Dios, tenemos 3 epístolas del apóstol Juan, un evangelio y el libro de Apocalipsis. Y de esas que escribía Juan, Juan dice, yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes es un nombre de una persona, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¡Wow! Diótrefes se levantó contra Juan y entonces dice, no nos recibe por esta causa. Si yo fuere, para aquellos que de pronto dicen, ¿y usted por qué todavía no ha ido? Usted tiene que estar presentado allá. Si yo fuere, dijo Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Wow! Hermano, y eso estaba allí, sí, siempre he estado allí, pero no son las porciones que nos hacen hablar en lengua y entonces muchas veces no le prestamos atención. Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y aquí apareció otro, Demetrio. ¿Por qué nombra a Juan a Demetrio? Porque Demetrio sí permaneció fiel a Juan. Pero Diótrefe expulsó a Demetrio. Por eso dice que Demetrio estaba haciendo lo que era correcto, pero Diótrefe no estaba haciendo lo que era correcto. Entonces, estos son ejemplos que están allí en la escritura. Diótrefe se adueñó de la iglesia, incluso de las personas que asistían allí, no les permitía que tomaran sus propias decisiones, sino que le prohibía que recibieran a los hermanos. Ahora, ¿dónde estaba Dios cuando todo esto aconteció? Esta es la pregunta que muchos se hacen cuando las cosas no pintan bien, cuando no nos gustan las cosas, entonces preguntamos, ¿y dónde estaba Dios? La Biblia dice, lo que debemos nosotros saber. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Conoce el Señor a los que son suyos. Y esta es otra de las razones por la que sigo insistiendo. Póngase del lado de Dios porque conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender y que nosotros tenemos que encomendar la causa a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Déjeme decirle que a Pablo lo tildaron de loco, se burlaron de él, aun cuando lo aislaron, poniéndolo preso. Hoy tenemos sus escritos ahí en la Biblia. Usted tiene la mayoría de las cartas que tiene allí en la Biblia son del apóstol Pablo. Y por las cartas del apóstol Pablo podemos ver que él se mantuvo firme hasta el final. Si esto es escrito de Pablo, no
eh, no hubiesen llegado a nosotros, quizás no nos hubiésemos enterado todo lo que pasó en aquel tiempo, ¿ve? Pero gracias a Dios que estos escritos de Pablo llegaron a nosotros y usted allí en esas cartas se va a dar cuenta que el apóstol Pablo no fue un hombre que tenía una iglesia de 5,000, una iglesia del millón, no tenía una iglesia grande, sino que todo por el contrario, donde él iba abriendo iglesia, allí iba dejando a alguien a predicar. En cada lugar donde iba abriendo, allí iba dejando un grupito allí y él seguía adelante, él seguía adelante. Pero esto no solamente pasó con el apóstol Pablo, eh, aun cuando no leyeron las cartas que que Juan enviaba a la iglesia, además de que no la dejaban leer, hablaron mal de Juan, aislaron a Juan a tal punto de que eh, eh, por medio de las autoridades, Juan fue desterrado allá a la isla de Pasmo. Este, eh, Buscaron la manera de que la gente no tuviese contacto con Juan, pero Dios empezó a hacer la diferencia. Dios dio testimonio de Juan. Hasta el final de los días de Juan, Dios dio testimonio. Fíjese que tomó a Juan y lo usó para que hoy nos llegara algo que todo el mundo lee, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no lo envió por medio de Diótrefe. El libro de Apocalipsis nos llegó por medio de Juan. Ese que Diótrefe no quería recibir y que le prohibió a la gente que le hablara. Dios envió el libro de Apocalipsis por medio de Juan. Y hoy conocemos la doctrina de los apóstoles por medio de las cartas de Pablo. A ese que lo tildaron de loco y a ese que lo pusieron preso y que terminaron quitándole la vida. Entonces tenemos que entender cómo actúa Dios en estas situaciones. Mire, Pablo llegó a vivir una situación tan difícil que ni los inconversos querían escucharlo. El libro de Hechos, capítulo 27, versículo 9 al 11, usted va a encontrar allí la historia cuando van navegando y que se levanta una gran tormenta y Pablo le dijo, mire, no salgamos, no naveguemos hoy, hay problemas, quedémonos acá. Y dice el centurión, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Claro, si Pablo no era dueño de un mercante. Pablo lo que hacía era sabía hacer tiendas de campaña. Y Pablo les está diciendo, mira, va a haber un perjuicio de la nave, mira, nos va a ir mal, no naveguemos. No, la gente prefirió hacerle caso a los expertos. Hechos capítulo 27, versículo 21 al 26. Entonces se le da la oportunidad a Pablo de hablar y Pablo dice, como ya hacía mucho, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Y no zarpar de Creta, perdón, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. De manera que a este que tildaron de loco, a este que lo tildaron de falso apóstol, a este que no quisieron oír, Dios envió su ángel para que le comunicara una información.
Entonces, conozcamos los procesos y las cosas que están ocurriendo y entendamos qué es lo que está aconteciendo. Mire, no importa que no quieran escuchar la palabra que usted diga, aún que le pongan preso. Dios envió su ángel para concederle a Pablo a todos los que navegaban con él, a todos. Y déjeme meterle allí una cuñita, que una de las personas que iban allí, iban 250 personas en el barco aproximadamente, y ¿sabes de qué iba lleno el barco? De gente mala, pecadoras, presos. El barco iba lleno de presos, entre esos presos iba Pablo. Y Dios le concedió a Pablo a todos los que iban allí navegando con él. No quisieron escuchar a Juan, pero aun cuando lo desterraron a una isla desierta, hasta allá Dios envió su ángel para que hoy nos trajera a nosotros el mensaje del Apocalipsis. Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. No importa si los judíos de Jerusalén no querían a Pablo en su grupo o a Diótrefe, no quería a Juan cerca en su grupo. Lo importante es que Pablo y Juan estaban en el grupo de Dios y Dios les envió su ángel a reunirse con Juan y a reunirse con Pablo. Lo importante es que usted y yo estemos en el grupo de Dios. Eso es lo que importa. Eso es lo que debemos procurar. Y en todo momento hablar la verdad y hablar con la verdad. Porque nada podemos sino por la verdad. Así dice segunda de Corintios capítulo 13, versículos 5 al 11. Que nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Estas cosas también son parte del proceso que le puede vivir un cristiano. Cuando alguien se opone, cuando alguien se le opone y ya llega el momento donde no puede refutar la verdad, no puede refutar las palabras que está escuchando, entonces va a volver a voltear el ataque contra la persona. Entendamos eso. Cuando no pueden refutar la verdad, se voltean el ataque contra la persona que está hablando la verdad. Así que tenga mucho cuidado, tanto si usted es quien está oyendo que están hablando mal o, eh, o en contra de una persona, o si usted el que está hablando mal o en contra de alguien. Si usted escucha que están hablando mal de alguien o en contra de una persona, tenga mucho cuidado. Y si usted es de usted quien están hablando mal, tenga mucho cuidado también. Así siempre ha sido y así seguirá siendo. Este, son las palabras que usted va a escuchar cuando alguien está hablando de una persona y ya no habla en contra de la doctrina o de la predicación que está dando. Entonces ya no va a atacar a la enseñanza, sino que va a atacar a la persona. Y estas son las frases que usted va a escuchar que va a decir la gente. Él siempre ha sido así. No escucha a nadie. Solo quiere que lo escuchen a él. Él es un creído. Cree que se la sabe toda. Es un soberbio. A mí me faltó el respeto. A mí me ofendió. Y van subiendo cada vez más y más el insulto contra la persona. Así que no se escandalice, sino que entienda el proceso. Entienda qué es lo que está ocurriendo. Hablaron mal de Jesucristo. Hablaron mal de Pablo. Hablaron mal de Pedro, de Juan, de Esteban, y no van a hablar mal de nosotros. ¿De verdad vamos a ser tan ingenuos que no van a hablar mal de nosotros?
El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que cuando estuviesen en una situación difícil, pues fuesen llevados ante los jueces para, para ponerles preso y para impedirles el que predicaran el evangelio, él le dijo, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. De manera que va a llegar el momento donde ya no van a poder contra la palabra, y entonces fueron contra los discípulos a tal punto de que usted va a ver que a los discípulos los mataron. Los mataron. Solamente Juan murió de muerte natural ya en la vejez. Los demás a todos los mataron. Juan capítulo 15, versículo 20 dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el siervo no es mayor que su Señor. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, pues, eh, cuando usted estudia la vida del Señor Jesucristo y revisa por qué los judíos le tuvieron tanta rabia al Señor Jesucristo, ¿por qué les causaba tanta rabia? Era porque Jesucristo era catire, ojos verdes, porque Jesucristo era bien parecido, tenía buena labia. No, 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 no. Juan capítulo 12, versículo 5 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces nosotros tenemos que jurar tener esta misma certeza, esta misma garantía, que lo que hablemos, lo hablemos como Dios nos ha dejado conocer. A pesar de que proclamaba la verdad y que las palabras y la sabiduría que Jesucristo decía no la podían resistir, eso no impidió que lo atacaran, que lo difamaran, que lo aislaran, que lo mataran. Eso no impidió que se ensañaran contra el Señor Jesucristo. Él fue crucificado porque pensaron que así lo iban a silenciar, porque pensaron que así ya se iba a acabar ese problema que se les estaba presentando. Este, y si simplemente lo hubiesen agarrado y crucificado, ¿no? Usted ve toda la historia, cómo lo maltrataron, lo difamaron, lo escupieron, le dijeron pecador, le dijeron endemoniado, le dijeron loco. ¿Y qué predicaba Jesucristo? La verdad. Predicaba la verdad. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros que no somos perfectos? El apóstol, a Esteban le dijeron que era un blasfemo, a Juan usaron palabras malignas contra él. Entonces, pues, como no podían resistir las palabras que salían de la boca de ellos, entonces lo difamaron a ellos. Ese es el proceso. Eso es parte del proceso. Lo lamentable es que siempre habrán afectado en estos procesos, y los que más quedan afectados son los familiares, porque no conocen estas palabras, no conocen la verdad. Muchas veces los familiares se apartan, se alejan de Dios porque han visto el trato que le han dado a su familiar, entonces ellos ven es cómo lo están tratando, aquellos que decían ser amigos, aquellos que decían ser compañeros de milicia, y lamentablemente esas personas no logran superar esta situación. Pablo dijo, todos me abandonaron, pero este abandono que sufrió Pablo muchas veces no es superado por los familiares de los líderes que son abandonados dentro de la iglesia. Se llenan de resentimiento contra la iglesia, resentimiento contra Dios. No comprende por qué ocurre en esta situación. Permítame decirle que lo importante es que ese líder que fue su familiar haya alcanzado gracia delante de Dios, que reciba el galardón que se le ha prometido. Usted preocúpese por su salvación, que cada quien recibirá la recompensa por lo que ha hecho. Esto también es parte del proceso.
de que hayan afectado, usted procure no quedar afectado en el proceso. Existen dos lados, y présteme mucha atención a lo que voy a decir. Existen dos lados en el cual usted puede estar. El lado con Dios y con Cristo, y el lado sin Dios o sin Cristo. Esos son los dos únicos lados. Mire que yo no le hablé que yo soy un lado, no. El lado con Dios o el lado sin Dios. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 18 nos recuerda eso de que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, en el mundo no teníamos esperanza, pero que ahora estamos con Dios y estamos con Cristo, y ese es el lado donde debemos procurar permanecer. Yo le ruego, le suplico, le pido que permanezca del lado de Dios y de Cristo. Yo, eso es lo que estoy procurando, estar del lado de Dios y de Cristo con todo mi corazón. No procure, por favor, le pido también, le ruego y le suplico, no procure estar de mi lado, porque ese lado no es el correcto, que se va a poner de mi lado porque usted es amigo mío, porque nos conocemos hace mucho tiempo, porque yo le caigo bien. No, 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 no. Procure estar del lado de Dios, que yo también estoy procurando estar del lado de Dios. Allí en ese lado, quédese allí tranquilo, espere que pase la tormenta. Si estamos del mismo lado, allí nos vamos a encontrar. Allí nos vamos a encontrar. Yo estoy procurando quedar de ese lado, del lado de Dios y de su Hijo Jesucristo. Entienda que cuando se crean bandos, grupos por separado, es para pelear entre esos grupos. Y no estamos puestos para pelear. Entonces, le estoy insistiendo, no cree un grupo que diga Asbel Peña para quedarse del lado de Asbel Peña, porque yo no estoy creando grupos aparte. Yo estoy procurando quedar del lado de Dios y de su Hijo Jesucristo. No caiga en provocaciones. No se trata de que si me conocen o no me conocen, de si somos amigos o no somos amigos. Se trata de que usted pueda permanecer del lado de Dios y de su Hijo Jesucristo. Yo no estoy buscando seguidores, perdóneme si le decepciono, pero yo no estoy buscando seguidores ni gente que me dé me gusta. No, discúlpeme si le decepciono con esto que estoy diciendo. Es mi Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, adore a Dios. No me vaya a adorar a mí, porque yo no estoy buscando adoradores. El Padre del Señor Jesucristo, mi Dios, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adore a Dios. Eso lo puede encontrar en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hacemos. Incluso, usted no tiene ni necesita estar de acuerdo conmigo, ni tiene que entender todo lo que yo digo. Manténgase del lado de Dios. Recuerde lo que dijo el apóstol Pedro. Entre los escritos de Pablo hay cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen, de manera que no tiene que entender ni necesita entender todo lo que yo digo. Manténgase del lado de Dios y de su Hijo Jesucristo, entendiendo que hay procesos que incluyen un Judas. Lo importante es que en el desarrollo del proceso, usted no sea el Judas del proceso. Entienda que el proceso seguirá su curso, pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Así dice el libro de Mateo capítulo 18, versículo 7. Hermano, mire, que fulano y sutano se fueron con perencejo. No están de nuestro lado. No se preocupe. Hasta Judas tuvo seguidores y no por eso estaba haciendo lo que era correcto. La Biblia dice que Judas fue guía de los que prendieron al Señor Jesucristo. Así está en Hechos capítulo 1, versículo 16, que fue
Judas fue guía de los que prendieron al Señor Jesús. Entonces usted lo que tiene que procurar es estar del lado de Dios y de su Hijo Jesucristo. Nosotros, la Iglesia Restauración del Fundamento Apostólico, somos producto de un proceso. Llegamos a existir producto de un proceso que muchos no entendieron y aún hoy permanecen con resentimiento por lo que nos tocó vivir. Incluso son quienes se han encargado de sembrar cizaña en el corazón de quien hoy se levanta contra la iglesia. Preste atención. En medio del proceso, usted incluso pudiese llegar a ser el Pedro del proceso. Ya sea que agarre la espada con ganas de arrancarle la oreja a alguien o prefiera negar al maestro para salvar su pellejo. Pero le suplico y le pido, nunca sea el Judas del proceso, porque Pedro alcanzó misericordia, pero Judas cavó su propia tumba. O quizás decida ser el Juan en el proceso. Juan solamente miraba desde lejos lo que estaba aconteciendo. O aquellas mujeres que solo lloraron amargamente y con bastantes lágrimas porque se le habían llevado al maestro. No sabía dónde lo habían puesto. Todo esto forma parte del proceso. No todos asumen el mismo rol. No todos actúan de la misma forma. Unos serán el Judas, otros serán Pilatos. Otros darán su aprobación a aquellos que lanzan la piedra. Otros se conjugarán en ayuno hasta que no le den muerte. Otros se irán decepcionando porque no hizo lo que ellos pensaron. En fin, Dios, que es el que pesa los corazones, dará el pago a cada uno según sea la obra de cada uno. Y esto también es parte del proceso. Otra de las cosas que están en el proceso es la soledad. El sentirse solo, literalmente quedarse como si estuviese solo, que todos los que están alrededor lo abandonen. Y no es necesariamente porque no esté predicando la verdad. Pablo dijo, todos me abandonaron. Todos me abandonaron. Dice, en mi defensa, ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo conmigo. Todos lo habían abandonado. Job, que usted conoce la historia de Job, pues dijo, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Pero dice la Biblia que Job mantuvo su integridad y Dios le bendijo y le multiplicó muchísimo. No importa que todos lo habían abandonado por él haber permanecido fiel a Dios. El Señor Jesucristo lo dijo con estas palabras, Juan 16:32. Y aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo. El Padre está conmigo. El Padre está conmigo. De manera que el sentimiento de soledad se puede presentar dentro de la vida cristiana. Sí, Elías fue la soledad lo que lo llevó a exclamar, solo yo he quedado, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Eso lo exclamó porque sintió que él estaba solo. Pero aun cuando todos ellos sintieron lo mismo, que se sintieron en algún momento solo, ellos estaban bien claros de que estaban del lado de Dios, que Dios estaba con ellos. Y eso es lo que importa. Por eso fue que Job pudo exclamar, yo sé que mi Redentor vive, allí en Job capítulo 19, 25, 27. Y esto no lo dijo porque es que él se sentía muy fuerte. Usted consigue allí en el versículo 27 de Job 19 que él dijo, aunque mi corazón desfallece por dentro. Era que se estaba sintiendo bien incómoda la situación, pero él, aunque el corazón se estaba desfalleciendo,
Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Entonces, esa debe ser nuestra posición al estar del lado de Dios. Aunque podamos sentir que desfallece nuestro corazón, tener la certeza de que estamos del lado de Dios y Dios está de nuestro lado. Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, 16, 18, cuando todos los desampararon, dijo en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo lo dijo en Juan 16:32. He aquí la hora viene, ya lo leímos, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ahora, ninguno de ellos estaba preocupado porque no hubiese una multitud alrededor de ellos. Solo le asistía la certeza de que Dios estaba con ellos. Persista en el empeño de estar del lado de Dios y que Dios esté con usted, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso está en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31, y no lo vaya a malinterpretar, porque algunos piensan que porque si Dios está por nosotros, mire que no dice con nosotros, sino por nosotros, entonces nada malo va a ocurrir, nada que nos incomode va a ocurrir. No, lo que usted debe tener la certeza es de que a pesar de que ocurra algo que no nos guste, Dios esté allí de nuestro lado y nosotros estemos del lado de Dios. Debemos siempre recordar estas cosas que les voy a decir. Mantén tu mirada en el galardón, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso está en Mateo capítulo 22, 14. Muchos son llamados y pocos escogidos. Recuerda que no es de todos la fe. Eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. No es de todos la fe. Que cada quien recibirá según haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Ahí lo puede leer. Que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso está en el libro de Marcos capítulo 13, versículo 13. Pablo no estaba preocupado por las cosas que le tocó vivir y padecer. Lo que a él le preocupaba y que lo determinó en su corazón hacer, él dijo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Hechos capítulo 20, 24. ¿Cómo se podrá acabar esa carrera con gozo padeciendo todas las cosas que padeció? Bueno, es por la ayuda de Dios en nuestras vidas que podemos terminar nuestra carrera con gozo, sin resentimiento, sin amargura en nuestro corazón. Nosotros debemos procurar terminar nuestra carrera con gozo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Quizás usted ya se esté preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? O sea, con usted en particular. Bueno, estamos en los últimos tiempos y a menos que usted no sea siervo de Dios, estas cosas que le he comentado hoy son parte de la preparación para transitar en los últimos días. Mateo capítulo 24, versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Debemos estar entonces preparados. Si usted comprende el proceso, entenderá lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Si usted entiende el proceso, entonces tendrá paz. Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice,
El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, y usted no va a viajar. Usted tiene que estar allí. Usted nos dejó solo. El lobo se está llevando las ovejas. Permítame decirle, mi hermano, el que ya puso en su corazón irse de la iglesia, no es por mi presencia en algún lugar lo que le va a hacer permanecer con nosotros, sino que Dios, con su espíritu, le convenza, entonces esa persona va a permanecer con nosotros. Dios es el que se va a encargar de dar testimonio de las palabras y las cosas que hemos dicho. En el proceso, procure estar del lado de Dios y de su Hijo Jesucristo, pero más aún que tenga la certeza que Dios está de tu lado, que Dios está en el lado donde tú decidas quedarte. Es tu decisión, que con la decisión necesitas orar. Sí, necesitas pensarlo bien, necesitas orar, buscar la dirección de Dios y que Dios trate con tu corazón, con tu vida. Dios te bendiga de una manera especial. Quiero hacer una observación antes de cerrar. Nosotros no hemos renunciado a la Iglesia Restauración del Fundamento Apostólico. Nosotros somos la Iglesia Restauración del Fundamento Apostólico. Y los que hayan decidido salirse de la iglesia, restauración del fundamento apostólico, pues están fuera de la iglesia. Y el que tome la decisión de salir de la iglesia estará fuera de la iglesia. Nosotros permanecemos trabajando con la iglesia restauración del fundamento apostólico, donde Dios nos ha permitido trabajar y seguiremos trabajando y donde quiera que Dios permita que abramos sede de la Iglesia Restauración del Fundamento Apostólico. Que Dios me les bendiga de una manera especial y grandemente. Padre,